Todavía tengo ese olor a cobre y azufre metido en la nariz. No se me quita con nada, ni tallándome con jabón de lejía hasta sangrar. Es ese olor metálico, pesado, que se te pega en el paladar y te hace querer vomitar, aunque tengas el estómago vacío. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar el rasguño, ese maldito rasguño suave contra la madera, justo a mi lado, en el asiento del copiloto. Aquí su compa del expediente rural, reportándose una noche más desde la carretera. Antes de que arranque con esta pesadilla, necesito preguntarles algo muy serio, raza. Quiero saber si alguna vez, mientras manejaban de madrugada, han sentido que algo o alguien los acompaña en el asiento de al lado cuando van totalmente solos. Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leer sus historias mientras se me pasa el temblor de las manos. Lo que les voy a contar pasó hace apenas unos meses, en una ruta que conecta Nuevo León con Tamaulipas. Una de esas brechas largas, oscuras, donde lo único que te acompaña es la luz de la luna y el miedo a que te pare quien no debe. La neta, yo andaba bien bruja. Necesitaba lana, urgente. La troca me estaba fallando. La transmisión ya patinaba. Y mi jefecita necesitaba medicinas que el seguro no cubría. Así que cuando me cayó ese jale, no lo pensé dos veces. Era un contacto viejo, un vato al que le decían el ingeniero, un tipo seco, de pocas palabras. Me citó en una cachimba abandonada, de esas que están a orilla de carretera, saliendo de Monterrey. Llegué como a las 2 de la mañana, con el frío calándome los huesos. No había nadie, solo el viento moviendo las láminas oxidadas del techo. El rechinido era constante, molesto, como si alguien estuviera afilando un cuchillo muy despacio. De la nada, salió una Cheyenne, negra, vidrios polarizados, sin luces. Se estacionó junto a mí. El motor ronroneaba bajito, potente. Bajó un morro. No tendría ni 20 años, flaco, con la mirada perdida. Traía una caja de madera en las manos. No era muy grande, tal vez del tamaño de una hielera chica, pero se veía pesada. La madera era oscura, vieja, barnizada, con algo que brillaba raro bajo la luz de mis faros. Tenía unos cerrojos de hierro forjado, oxidados, y un candado grueso que parecía tener 100 años. El morro se acercó a mi ventana y me hizo señas para que la bajara. Me pasó la caja. Al agarrarla, sentí un frío instantáneo, güey. No mames, como si hubiera agarrado un bloque de hielo seco. Mis manos temblaron un poco, no por el peso, sino por la vibra que despedía esa cosa. Luego me aventó un sobre manila grueso, lleno de billetes. Ahí está la mitad, me dijo con la voz quebrada, como si quisiera llorar. La otra mitad te la dan al llegar. La dirección está en el sobre. Asentí, contando los billetes con la mirada. Era un chingo de feria, el triple de lo que sacaría en un mes entero de fletes normales. Pero antes de irse, el morro me agarró del brazo. Tenía la mano helada y me apretó fuerte, clavándome las uñas. Escúchame bien, compa, me susurró. Pase lo que pase, escuches lo que escuches, no abras la caja. Si la abres, ni todo el dinero del mundo te va a servir para pagar lo que te va a pasar. Me soltó y se subió a su troca corriendo, quemando llanta. Al salir de ahí, me quedé solo, con el motor de mi camioneta tosiendo y esa caja maldita en el asiento del copiloto. La aseguré con el cinturón de seguridad, como si fuera una persona. Me dio risa nerviosa al hacerlo. No te vayas a caer, mija, le dije a la caja. Pero la risa se me murió en la garganta cuando arranqué. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. Puse la radio, pero solo agarraba estática.
y esas estaciones gringas que se oyen a lo lejos. La carretera estaba vacía, una línea gris, interminable, devorada por mis faros amarillentos. Pero como a la hora de camino, el ambiente dentro de la cabina empezó a hacer calor. Mucho calor, pero no era un calor normal. Era un bochorno pegajoso, húmedo, que olía a encierro. Bajé las ventanas para que entrara el aire fresco de la madrugada, pero no sirvió de nada. El aire de afuera no entraba. Era como si hubiera una burbuja alrededor de la camioneta. Me sequé el sudor de la frente con la manga de la camisa y miré de reojo a la caja. Anne estaba ahí, quieta, pero juraría que la madera se veía más oscura, como si estuviera sudando también. Volví la vista al frente, apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Y entonces lo escuché. Fue un sonido leve. Al principio, un screech, como si alguien estuviera pasando una uña larga por la madera desde adentro. Pensé que era la vibración del motor o alguna piedrita en la llanta. Le subí volumen al radio, tratando de ignorarlo, pero el sonido seguía ahí, cortando a través de la estática. Un screech. Screech. Ahora era más rítmico, más insistente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, desde la nuca hasta la base de la columna. Es una rata, me dije en voz alta, tratando de convencerme. Seguro se les metió una rata en la caja, pero en el fondo sabía que ninguna rata hacía ese ruido. El sonido cambió. Ya no eran rasguños, ahora eran golpecitos, toc, toc, suaves, delicados, como si alguien estuviera tocando la puerta con educación. Me orillé un poco en el acotamiento, frenando bruscamente. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Miré la caja fijamente. El cinturón de seguridad la mantenía en su lugar, pero la caja se movía, no se deslizaba, no ambibraba. Ambibraba como si tuviera un motor adentro o un corazón gigante latiendo a 1000 por hora. Acerqué la mano, tentado a tocarla, a ver si estaba caliente, pero mi instinto, ese instinto animal que te grita que corras, me detuvo. Recordé la cara del morro, el terror en sus ojos. No abras la caja. Respiré hondo. El aire olía a cobre, a sangre vieja. Volví a arrancar, pisándole al acelerador a fondo. Quería llegar. Quería deshacerme de esa porquería y largarme a mi casa. La carretera se volvió más curva, llena de baches. Cada vez que la camioneta saltaba en un bache, la caja hacía un ruido sordo, pesado, y de repente escuché la voz. No fue un grito, fue algo que se metió directo en mi cabeza, distorsionado, como un eco lejano dentro de una cueva. Tengo sed. Frené de golpe, derrapando sobre la grava suelta. El polvo se levantó alrededor de la camioneta, cubriéndolo todo. Me quedé paralizado, mirando al frente, sin atreverme a voltear. Era una voz de niño, pero una voz de niño ronca, vieja, como si hubiera tragado tierra por años. Tengo mucha sed. Papá, en esa palabra. Papá me heló la sangre. Yo no tengo hijos, nunca los tuve. Mis manos temblaban tanto que solté el volante y me abracé a mí mismo. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza hacia el asiento del copiloto. La caja seguía ahí, pero ahora, por las juntas de la madera, donde se unía la tapa, empezaba a salir algo. Era un líquido espeso, oscuro. Goteaba sobre el asiento de tela de mi camioneta en plic. Plic en plic. El olor se hizo insoportable. Olía a podrido, a carne que lleva días al sol en el desierto. Ábreme,
susurró la voz de nuevo, arrastrando las palabras. Aquí está muy oscuro. Las lágrimas se me empezaron a salir solas, del puro miedo. Cállate, cállate, cállate. Empecé a murmurar, golpeándome la pierna con el puño. Arranqué la camioneta otra vez, casi quemando la transmisión. No me importaba si la troca explotaba. Yo tenía que llegar. Faltaban 20 kilómetros para el punto de entrega. 20 kilómetros que se sintieron como 20 años. La cosa en la caja no se callaba. Ann empezó a llorar. Un llanto desgarrador, agudo, que me taladraba el cerebro Oni, y luego se reía. Se reía bajito, una risa seca, burlona. Sentía que me observaba. Aunque no tuviera ojos visibles, sentía su mirada atravesando la madera, clavándose en mi piel. Empecé a rezar. Recé todo lo que me sabía. El Padre Nuestro, el Ave María, pero cada vez que decía Dios, la caja se sacudía violentamente. El cinturón de seguridad se tensaba al máximo, rechinando. Y entonces, la voz cambió. Ya no era un niño. No menciones ese nombre. El grito retumbó en la cabina. Grave, gutural, inhumano. Casi me revienta los tímpanos. Casi pierdo el control. En una curva, la llanta trasera mordió la tierra y la camioneta coleó. Logré enderezarla de milagro, con el sudor empapándome la ropa. Vi las luces a lo lejos. Era un rancho en medio de la nada. Un portón de metal, alto, con alambre de púas. Llegué derrapando, tocando el claxon como loco. El portón se abrió solo, eléctrico, lento. Entré y vi a dos tipos parados frente a una bodega, armados, con armas largas, cruzadas al pecho. No eran militares ni policías. Eran maña. Se les notaba a leguas. Frené frente a ellos y apagué el motor. El silencio que siguió fue lo peor. La caja se cayó de golpe. Ya no vibraba Ann. Ya no goteaba. Uno de los tipos se acercó a mi ventana y la golpeó con el cañón del rifle. Bajé el vidrio, temblando. ¿Traes el encargo?, me preguntó, masticando chicle. Solo asentí, no me salía la voz. Abrió la puerta del copiloto. Yo cerré los ojos. No quería ver. Escuché cómo desabrochaba el cinturón. Escuché el esfuerzo que hizo para levantar la caja. Pinche caja pesada, refunfuñó el tipo. ¿Qué trae esta madre? Plomo. El otro tipo se acercó y me aventó otro sobre. Por la ventana. Ann cayó en mis piernas. Lárgate, me dijo, y olvida que estuviste aquí. No esperé a que me lo dijeran 2 veces. Encendí la camioneta y di la vuelta en U, ahí mismo. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor. Vi que ponían la caja en el suelo. Vi que uno de los tipos sacaba una llave grande. Iban a abrirla. Aceleré a fondo, saliendo del rancho. Justo cuando cruzaba el portón, escuché un grito. No fue la voz de la caja. No fue un grito humano. Un grito de hombre, lleno de dolor y sorpresa. Y luego disparos. Muchos disparos. Ráfagas enteras que iluminaron la noche a mis espaldas. Y por encima de los balazos, esa risa, esa maldita risa seca, burlona, que ahora sonaba amplificada, como si viniera de todas partes. Manejé 3 horas sin parar, hasta que salió el sol. Llegué a una gasolinera en la entrada de Reynosa y me estacioné. Me quedé ahí, con las manos en el volante, llorando como un niño chiquito. El asiento del copiloto estaba manchado, una mancha oscura, aceitosa, que había carcomido la tela. El olor seguía. Ahí agarré el dinero. Era mucho. Sí, empagué las medicinas de mi jefa, arreglé la camioneta,
pero vendí esa troca a la semana. No podía soportar ver ese asiento manchado. No podía soportar subirme y sentir que algo me observaba desde el lado derecho. Ahora manejo un camión de carga, rutas largas, siempre de día. Pero a veces, cuando me agarra la noche en la carretera, cuando estoy solo y el cansancio me pesa en los ojos, escucho ese screech en la cabina y rezo para que sea solo mi imaginación. La neta, güey, hay cosas en estas carreteras que no tienen explicación. Cosas que viajan en cajas cerradas y que nunca deberían salir. Si alguna vez les ofrecen un jale así, si les ofrecen el triple por no hacer preguntas y no mirar, corran lejos y no miren atrás, porque el dinero se acaba. Razán, pero el miedo se te queda pegado en el alma para siempre. Hasta aquí el relato de hoy. Si tuvieron el valor de quedarse hasta el final, suscríbanse al canal. Soy su narrador de confianza en Expediente Rural. En que pasen buena noche, si es que pueden dormir.